Y a pesar de que su ataque quedó registrado en múltiples videos, Juan Sebastián decidió no aceptar cargos. De momento ha recibido una medida de internamiento preventivo en un centro especializado que será temporalmente el búnker de la Fiscalía. Ya pasó la primera noche en uno de esos calabozos donde va a permanecer aislado, custodiado para proteger su vida y con visitas periódicas del ICBF por tratarse de un menor de edad. El adolescente fue ingresado ya al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía, donde le cambiarán el nombre a él y a dos de sus familiares, a su tía y a su abuela, para ser reubicados y recibirán una cuota de sostenimiento mientras avanza su proceso. Como decidió aparentemente irse a juicio, la tarea de la Fiscalía es lograr una condena que en ningún caso podrá ser menor de 2 años o mayor a 8 años, o negociar un principio de oportunidad, que es hacia donde están caminando los investigadores y que es también la vía por la que se inclina la familia de Miguel Uribe Turbay, a que la Fiscalía logre llegar a un acuerdo con el sicario para que dé información de los que ordenaron este ataque. Pero aún si se profiriera una condena contra este muchacho que disparó, no va a una cárcel común y corriente, sino a un sitio de reclusión especial, como por ejemplo el Redentor en Bogotá. Y una vez cumpla la mayoría de edad, no quedará con antecedentes penales. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 54 minutos. No estamos en una guerra costosa y mortal contra otro país. Tampoco estamos en pandemia. Escenarios en los que un gobierno debe endeudarse casi sin control para gastar a manos llenas atendiendo este tipo de emergencias. Aún así, sin un hecho sobreviniente semejante, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió suspender la regla fiscal. Este es un tema técnico, claro, parece lejano, parece que como ciudadano no me afecta, por ende no debería prestarle atención. Y si yo le dijera que es todo lo contrario y que suspender la regla fiscal podría subirle la tasa de interés de su tarjeta de crédito o del préstamo para su nuevo apartamento, imagine que la regla fiscal es para un país lo que para un niño es el padre o la madre que le impide gastarse en el recreo más plata de la que le dieron para las 11, evitando que pida fiado o se endeude en la tienda o con sus amiguitos. La regla fiscal es como tener ese adulto responsable en nuestras vidas, que nos conduce a manejar bien nuestras finanzas y que sin él nos vemos tentados a gastar y endeudarnos sin control hasta que se vuelva insostenible. Por eso tener una regla fiscal y cumplirla es un elemento muy bien visto por quienes ponen la plata, los que confían y le apuestan a Colombia, porque es una señal de estabilidad y responsabilidad con las finanzas públicas. Y no tenerla, como ha decidido el gobierno, pues indica todo lo contrario: indisciplina, irresponsabilidad, y los inversionistas no quisieran estar en un país así. Muchos podrían llevarse sus capitales presionando al dólar, como lo vimos ayer, subiendo más que en el resto del mundo, y otros seguirán financiándonos, pero cobrándonos mayores intereses, y por eso su tarjeta de crédito y las deudas de empresas y de la nación se podrían encarecer. El Consejo Gremial evalúa demandar la medida. Moody's dice que esto aumenta el riesgo de perder la calificación crediticia. El Contralor insiste en que no existe justificación para suspenderla, mientras el gobierno anuncia que entregará todos los detalles el viernes. De aquí a ese momento, al viernes, se podrían afinar cosas como el tiempo en que estará suspendida la regla, hasta dónde finalmente subirá el déficit, la deuda, otras medidas de gastos e ingresos y cómo será el retorno a la nueva regla fiscal. Falta el Consejo de Ministros para que dé su visto bueno, luego el COMPES y listo, se suspende la regla fiscal. Presidente, todavía le quedan unas horas valiosas para enviar el mensaje correcto, para escuchar a los técnicos, a los mercados, para no afectar inclusive los propios procesos de endeudamiento de la nación, para calcular ingresos y gastos consecuentes con nuestra realidad. Ya no estamos en pandemia, presidente. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. Esta madrugada volvió a temblar en Medina, Paratebueno y Restrepo, el mismo epicentro del fuerte temblor del domingo en Colombia. Los temblores de hoy fueron de 3.4 y 3.1 de magnitud. Ya han pasado 3 días del primer temblor, el grande, el fuerte, el de 6.5, y los organismos de socorro siguen reportando daños. Oficialmente hay 1.400 personas afectadas de 5 centros poblados que quedaron
casi destruidos: Santa Cecilia, Nuevo Horizonte, Japón y Europa, esos en el municipio de Paratebueno, y Santa Teresa en el municipio de Medina. Según la gobernación de Cundinamarca, de 290 viviendas, 186 tienen afectaciones y el 85% de esas, es decir, unas 68 casas, deben demolerse por el riesgo de colapso, lo que significa que solo el 15% de Paratebueno y de Restrepo resistieron al temblor del domingo. Igual de grave sigue siendo que en los municipios 3 días después siguen incomunicados. La carretera literalmente se partió, todavía no hay una conexión plena ni de internet ni de señal de celular. Sobre las escuelas, de 13 que hay en Paratebueno, 6 hay que demolerlas, y 11 de las que hay en Medina, 6 ya están destruidas y 5 requieren de refuerzo estructural. Por eso adelantaron las vacaciones escolares en esos municipios para atender esta emergencia. A la zona llegó maquinaria amarilla, ingenieros, ayuda humanitaria, pero siguen esperando a la unidad de gestión del riesgo, la entidad del gobierno nacional para este tipo de emergencias. Es que esa unidad de gestión del riesgo no tiene plata, está a semanas, máximo a unos meses, de quedarse sin presupuesto, según su director Carlos Carrillo, quien además se queja porque no ha podido hablar con el presidente y ve cómo esa entidad, que fue la cara de la corrupción en este gobierno en el paso de Olmedo López, se está quedando con las manos atadas, por ejemplo, para atender un temblor o en otras regiones los efectos de las lluvias. Se queja Carrillo que por tercera vez le han cancelado la reunión con el presidente Petro para hablar del problema de plata. Bienvenido, director, cancelan las reuniones, es la realidad de la Casa de Nariño. Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 59 minutos. Y mientras el país económico pone los ojos en el marco fiscal de mediano plazo que se presenta este próximo viernes 13 ante el Congreso, y en donde se podría materializar y se podría hacer efectiva la cláusula de escape de la regla fiscal, a la que le falta visto bueno del Consejo de Ministros y del COMPES, pues por ahora solo tendría el visto bueno y la vía libre del CONFIS. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional se adelanta a rebajar sus proyecciones de crecimiento económico para Colombia, desde el 3% previsto en enero de este año y hasta el 2,5% según el informe de las últimas horas. Medio punto menos de crecimiento para el país, muy en línea con las menores proyecciones para todo el resto del planeta, así como también para todas las demás economías de América Latina, cuyo crecimiento promedio estaría en torno al 2,3% para este año, dada la fuertísima política arancelaria que viene implementando Donald Trump en los Estados Unidos, cuyos coletazos sobre todo el vecindario se van a seguir sintiendo sobre las exportaciones, monedas y obviamente sobre el costo de vida, cosa que a juicio del FMI ata de manos a los bancos centrales del barrio y les deja poco margen para seguir recortando tasas de interés, desalentando por esa vía consumo, inversión y dinámica económica. Menor dinámica que en el caso de Colombia. Empeora todavía más la muy deteriorada situación fiscal, pues menos crecimiento significa por derecha menos recaudo de impuestos, agravando las cuentas oficiales del gobierno nacional y profundizando el desfase frente a las proyecciones originales de ingresos tributarios. 324 billones según el plan financiero original, que luego bajaron a 299 billones en la revisión de febrero y que ahora podrían bajar todavía más, dadas las menores proyecciones de crecimiento para el país y dado que al 31 de mayo el recaudo tributario suma 127 billones de pesos según el reporte de las últimas horas de la DIAN. Nuevos recálculos en materia de impuestos que tendrán que aparecer también en el marco fiscal de mediano plazo, en cuya antesala se prenden alarmas sobre el deterioro fiscal de Colombia, con analistas advirtiendo riesgos sobre el peso colombiano, bonos soberanos y credibilidad internacional del país.